Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Martes de Belleza. Si eres nueva por aquí, me llamo Daniela y hago contenido los martes de belleza, jueves y domingo de modas, membresías y bueno, todo lo que necesitas simplemente por el hecho de ser mujer. Hoy hablaremos sobre qué maquillaje te va a dar ese look otoñal, qué tendencias de maquillaje están utilizando para el otoño, cómo puedes refrescar tu imagen, que esto es muy importante. No solamente hacer los outfits otoñales, sino también un maquillaje otoñal que sea realista, que nos quede, que lo podamos utilizar a los 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, cuando ustedes quieran y nos veamos lindas. Creo que el maquillaje es para resaltar nuestra belleza, pero también para explorar nuevas tendencias. Así que vamos a ver qué se está utilizando, cómo lo pueden lograr y les recomendaré algunos productos, que ya saben, los productos se los dejaré en la cajita de descripción y pondré ambas gamas, gama económica, gama intermedia y hay algunas cosas pues de alta gama. Así ustedes pueden encontrar algo que les funcione, porque la belleza y el estilo no están peleadas con el presupuesto, chicas. Así que vamos a empezar. Una de las tendencias que siguen muy fuertes y que vimos pues durante los desfiles, ya saben que les hice el reporte de todos los desfiles, bueno, es un maquillaje con los labios difuminados. Hemos visto que las chicas coreanas lo hacen espectacularmente. Hay mil millones de maneras de hacer este tipo de labio difuminado. Lo que hace este labio difuminado es darle un toque romántico al maquillaje. Creo que es algo que se ve novedoso en el sentido a lo que estamos acostumbradas a llevar. Por lo general llevamos un labio muy delineado, muy marcado, y muchas veces el borrar un poquito las líneas hace que se vea el labio más lleno. Con la edad perdemos densidad, se ven los labios más pequeños, más arrugados, la boca y las comisuras caen un poco, y este tipo de maquillaje ayuda mucho porque te hace ver un labio mucho más lleno sin necesidad de ponerte fillers, ya saben, rellenos ni cualquier cosa adicional, simplemente con el maquillaje. Aquí lo que puedes utilizar, yo les voy a enseñar más o menos qué es lo que utilicé. Bueno, lo que debes de hacer es escoger dos productos. Por ejemplo, yo escogí este tono semirrojo, que no es un rojo, es un, les dicen tono brick, como ladrillo, que es precioso, es de MAC, se llama 668 Forever Curious de los Maxima Matte. Es muy lindo tono y lo que tienes que hacer es ponértelo en los labios. No tienes que hacerlo perfecto, y después con una brochita que sea fluffy, que sea esponjosa, puedes ir difuminándolo de adentro hacia afuera. Puedes empezar adentro e ir difuminando. Ahora también puedes pintar todo el labio y difuminar de afuera hacia adentro para no mancharte la boca con la misma brocha. O sea, hay como muchas maneras, es como a ti se te haga mejor. Después, para darle ese tono un poquito interesante, puedes utilizar o una tinta, o yo utilicé este producto de MAC, que es el Lip Glass en Ruby Woo. Ruby Woo es uno de los rojos más famosos de MAC Cosmetics, yo creo que todo el mundo lo conoce, y bueno, este es como el gloss. Entonces yo le puse un poquito en la zona centro, y puedes trabajar ya sea con estas brochas, puedes trabajar con tu dedo, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Es como, no sé si se acuerdan antes, chicas, cuando te pintaban los labios y luego le dabas un beso a la servilleta. Bueno, hace ese tipo de efecto, que te quitas el exceso y simplemente la brocha hace que se difumine. Si notan, es un look diferente, hay que explorar, no siempre tenemos que hacer exactamente lo mismo todos los días. Lo interesante es probar. Ahora, si no eres de rojos ni de colores tan intensos, puedes irte a colores un poquito más pues neutros. Si eres más de nudes o si eres de tonos bajitos, puedes hacer lo mismo, pero con un tono nude. Ahora, chicas, hablemos sobre la tendencia de la piel. ¿Cómo se va a ver la piel este otoño? Bueno, yo siempre he dicho que depende a dónde vas, pero hay muchas de ustedes que no les gusta utilizar mucho maquillaje. Les traigo dos productos y bueno, la tendencia dice que se vea una piel muy orgánica, muy natural, pero editada. ¿Qué quiere decir piel editada? Quiere decir una piel donde tapemos las manchas principales o las partes rojas principales, o si tienes algunas venitas. A mí hace
un mes, yo creo más o menos, me mandó un paquete de PR de Urban Decay con estos productos que se llaman Quickie. Quickie puede ser una base que te la extiendas o puede ser un corrector. En sí es un corrector y está muy cómodo porque puedes editar perfectamente tu piel, es decir, ponerla exactamente en los lugares que quieres tapar y todo lo demás lo dejas al natural. Ojo, para esto debes de tener una piel muy hidratada. Así que antes de comenzar con esto debes de hidratar tu piel con todas las cremas que ya saben que les dejé un video el martes pasado sobre las cremas de supermercado más hidratantes y que tienen mejores reviews, que tienen muy buenas reseñas, así que si no lo has visto, al final te lo pongo para que no te lo pierdas. Pero bueno, si tienes tu piel preparada, tienes una piel muy sana, con menos arrugas y perfecta para comenzar a maquillarse. Solamente necesitas utilizar este producto en ciertos puntos y lo tienes. La idea de este maquillaje es que se vea tu piel, pero mejor. Es decir, editada, sin tantas imperfecciones. Y lo segundo que también puedes utilizar, por ejemplo, en otra gama, serían estos correctores de SheGlam. Tienen muchísimos tonos, son una maravilla, tengo que decírselos. Son muy buenos. Yo tengo de mi tono un tono más abajo y un tono más arriba. Pero la ideal, digo, esto es si ustedes quieren dar luces, pero si no, el que sea su tono es excelente, el precio es muy bueno, esto no es un anuncio, simplemente les comparto que es un muy buen producto y que estos productos tienen skincare dentro de ellos, por eso es que se sienten tan frescos, se sienten muy a gusto, tienen una textura súper linda. Bueno, esa sería una piel editada, que hablando de SheGlam les quiero contar algo. Y bueno, chicas, me llegó, esto se los quería compartir en Martes de Belleza porque fue un regalo divino, se llama el SheGlam Memory Box Advent Calendar, que es el calendario del 2024 de SheGlam, que está increíble, se los quería enseñar porque es un maravilloso regalo con valor de alrededor de $84. Y bueno, este calendario tiene los mejores productos, las mejores ediciones a lo largo del tiempo de SheGlam. Y lo mejor de todo esto es que tiene productos de tamaño natural. De hecho, son 12 días, se los voy a enseñar y ahorita vamos a ir abriendo unas cajitas. Este calendario de Adviento tiene productos en tamaño natural y tiene también productos que son edición limitada. Son los mejores productos, pero con algo más, un plus, entonces está muy padre. Y bueno, les voy a enseñar algunas de las cosas que pueden encontrar. De todas maneras, al igual, les dejo el enlace aquí abajo por si lo quieren dar de regalo, no sé, de Navidad o de Año Nuevo, o quieren ustedes disfrutar del momento de estar abriendo los días, tiene 12 días increíbles pues de Navidad. Así que chicas, bueno, vamos a continuar porque yo sé que a ustedes les gusta mucho SheGlam y que siempre me están preguntando por los mejores productos. Aquí viene. Ahora, junto a esta piel que estamos viendo como muy nude, muy orgánica, muy piel, bueno, la tendencia ahora son ojos desnudos, es decir, unos ojos muy naturales, simplemente máscara de pestañas, que yo les he enseñado 1.000.000 de veces, el Lash Sensational de Maybelline, que sí, a mí me deja las pestañas arriba, pues a ustedes más, porque mis pestañas son de tejabán, así que es una de las grandes tendencias llevar unas pestañas y unos ojos muy al desnudo, que me parece perfecto con la siguiente tendencia, que son labios espectaculares, labios que llamen la atención, que es aquí al contrario del primer estilo de labios, que son los labios estilo coreano, pues ahora vamos a llevar unos labios muy pigmentados. Pueden ser rojos. Yo les voy a enseñar este rojo que es maravilloso, es de Pat McGrath, pero es una colaboración divina que seguramente ya vieron en alguno de mis videos, de mis 20 favoritos que toda mujer debe tener. Es una colaboración de Pat McGrath con Marc Jacobs y bueno, es un rojo mate precioso, no te reseca, es divino. Y bueno, vas a tener ese labio impactante, pero con unos ojos desnudos y una piel muy natural, que eso, chicas, bueno, es fácil de hacer, es muy creíble y yo sé que las chicas que me ven en España no se maquillan tanto. Las latinas solemos abusar, nos encanta el maquillaje, como
cuando escuché que hicieron MAC, me acuerdo que una de las chicas de MAC me dijo, una de las gerentes, que es amiga mía, me dice, oye Dani, ¿sabías que en México cada mujer tiene al menos 7 máscaras de pestañas? Yo le dije, no, no sabía, pero te lo creo porque yo cumplo con esa regla. Imagínense. Y más porque tengo que estar probando para que no se caigan mis pestañas. Ahora, si eres de las chicas que no les gusta el rojo porque no se atreven, porque se les hace demasiado, tengo este color de Yves Rocher, que es el Rouge Elixir 12 Mate, que es un tono más cafezoso, no es ese tono tan rojizo. Pueden ir por tonos más profundos, igual irse a los tintos. Si no eres de un color tan llamativo, te puedes ir a los oscuros o a los tonos cafés, que también se me hacen lindísimos. Ahora, si quieren algo pues de un precio bastante bueno y que sea un traslúcido, tengo este que es Hydrating Essence Nude 303, se los dejo abajo. Y bueno, me gustó mucho este tono porque es tus labios pero mejores, y con este look un poquito más glossy, pero no tanto. Se ven hidratados, es ligeramente translúcido y bueno, es ideal también si no quieres estar, ya saben, con el rojo a todo lo que da. En lo personal a mí sí me gusta el rojo, pero entiendo que no a todo mundo les funciona y no a todo mundo les gusta. Entonces hay que dar opciones. También tengo de Maybelline. Ya saben que fui a visitar mis amigos de Maybelline y bueno, tenemos aquí el Vinyl Ink. Lo tengo en un tono que son labios, pero mejor, que es el tono 145 Rouge, y tengo este tono que es más cafecito, que es el Charmed, que es el tono 100, que también es espectacular, que también ya saben, estos son un poquito más delgados, no son tan pesados como los mates, o sea, no te resecan y de alguna manera u otra son más translúcidos. Entonces puedes crear este look de pestañas negras o cafés, como súper ligero el asunto, una piel editada y unos labios verdaderamente potentes, pero en cualquiera de los tonos. Vas a estar a la moda, vas a refrescar tu maquillaje y te va a ayudar a darle ese look otoñal. Y bueno, otra de las tendencias y otra manera de refrescar su maquillaje y hacerlo un maquillaje otoñal puede ser agregar un poquito o un algo o un lápiz delineador a la línea del agua. Ya saben que esto puede ser el que más les guste, puede ser un tono café si no lo quieren tan fuerte, puede ser negro. Si quieren darle como un poquito de potencia al ojo, que se vea. Y bueno, también pueden irse por colores diferentes. Yo, por ejemplo, compré de Dior este tono que es un tono bronce, que se llama Dior Pearly Bronze, que es un tono muy lindo, es un tono bronce y lo puedes poner en la línea del agua y te va a dar ese brillito al ojo, te lo va a levantar. Ahora, la línea de Urban Decay tiene muchos colores. Yo tengo, por ejemplo, este tinto que es ahorita como algo de tendencia, ya que estamos utilizando mucho el bordeaux, el tinto. Bueno, se me hace un color muy lindo. Este se llama Urban Decay Glide on Pencil y este es en el tono Alkaline, que es este tono rojizo moradoso, bordeaux, que es muy lindo. O sea, lo pueden poner arriba, lo pueden poner en la parte del agua, lo pueden poner en los dos y hacerlo como algo muy sutil y dejar los labios muy tranquilos. Eso es como si quieren hacer algo más o darle un poquito más de luz a los ojos o profundidad. Luz con colores claros y brillosos y aperlados, y los más oscuros para darle más profundidad y seriedad al maquillaje. Tendencia muy fuerte que veremos en los maquillajes otoñales. Y bueno, chicas, la última tendencia son las mejillas sonrojadas, que es este tipo de mejillas como cuando te quemas o te sonrojas en un ambiente muy frío, en la nieve, por ejemplo, cuando te quema el sol, el resplandor de la nieve, te queda como un rojo chapeteado, muy rojizo, muy particular. Y bueno, ahora estamos mucho viendo eso. Yo eso lo he logrado con productos que tengo en casa, por ejemplo, la barra de Pixi, que es en tono ruby, que es hermosísimo y que te da ese look translúcido, es muy fácil de aplicar y lo pueden hacer prácticamente con sus dedos, aplican, y creo que es el que tengo ahorita, lo traigo como muy ligerito y lo aplican con los dedos. Ahora, la diferencia, porque no sé si se acuerdan que estuvimos viendo como que mejillas muy sonrojadas y luego lo bajaban,
luego lo subían. Bueno, ahorita lo estamos viendo un poquito más como horizontal, va a lo largo de la nariz del puente, de aquí de la nariz, y se sigue. La única diferencia para que no se vea disfraz es que lo tienen que difuminar muy bien con una brocha. Eso es súper importante, que esté bien difuminado y que tampoco lo carguen tanto. Tiene que verse como si fuera algo real para no vernos disfrazadas. Ahora, si quieren quitarlo de la nariz, no lo hagan, pero sí traten de ir tanto horizontal y luego subir un poco, porque si tienes la misma edad que yo, pues quieres levantar. Entonces, bueno, eso lo puedes hacer con el Pixie. También lo he tratado de hacer con este Chanel, que ya saben son estos productos de Chanel multiusos que son para los labios, también son para ponerlos en las mejillas y te dan ese look mojado. Y bueno, lo tienen por ejemplo en este tono, en tono rojo, y también lo tienen en este cremita, que es un poquito más nude, rosita, muy lindo. O sea, lo puedes hacer con el tono que tú quieras, pero la tendencia sí es el rojo. Esto lo pueden hacer ustedes con productos desde maquillaje de supermercado, maquillaje de Sephora, maquillaje de donde ustedes quieran. Simplemente encuentren la gama con la que se sientan cómoda. También Milani, para las chicas que viven en los Estados Unidos, porque me ven muchas de allá, tiene un tono que es un poquito más rojizo que este, sin ser rojo. O sea, ustedes van a creer que no es rojo, pero sí es rojo. Se ve como más aladrillado, pero no lo conseguí aquí. Aquí solo venden como muy pocos productos, pero inclusive este pues no está nada mal. La idea es que encuentren productos que sean fáciles de aplicar y que no necesiten ser una experta, simplemente que vean 2 veces este video y lo van a hacer automáticamente. Siempre les comparto que un maquillaje que vaya un poco en tendencia las va a hacer ver más modernas, rejuvenecidas, y rejuvenecidas en el sentido de frescas, como en el hoy, en el ahora, como si estuvieran en la jugada. Y esa es la idea, que estemos siempre en la jugada y que no nos veamos pasadas de moda. Chicas, hay que hacer la mejor versión de nosotras, se vale explorar. Cuéntenme si hay alguna de estas tendencias que quisieran probar y seguramente entre sus cositas lo van a poder hacer. De todas maneras, yo les dejo aquí enlaces y ustedes van a poder encontrar pues algo que les sirva. Les mando un besote, gracias por estar en Martes de Belleza, cuídense mucho y seguramente nos vemos por aquí el jueves de moda. Las quiero y nos vemos muy prontito. Chao, chao.